nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. Entonces, la consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México, la tutela o sobre otros temas, pero básicamente lo que tiene que ver con hacer valer la democracia. Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, es decir, que no debe de haber fraudes electorales, que no debe de haber compra de votos, que no debe de utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan. Entonces estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos si hay el propósito de hacer valer la democracia. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades, que las elecciones sean limpias y libres, que no sea como antes, que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten los difuntos como era antes. Entonces me tienen que decir los del Poder Judicial o quien corresponda si puedo o no puedo hablar de estos temas. ¿Se siente censurado por el INE después de la tutela? Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra. Hemos tenido diferencias con el INE, sin embargo, nosotros respetamos a esa institución. Pero sí no tenemos diferencia atacado, porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda. ¿O estoy mintiendo? Entonces, hay consejeros que firmaron en el 2006 un manifiesto, todavía no eran consejeros, pero por eso llegaron a ser consejeros, sin duda. Firmaron un manifiesto en donde las elecciones del 2006 se habían realizado con transparencia y limpieza y con legalidad. Los que hoy, uno o dos, son consejeros. ¿Quién sería el presidente del INE y otro más? Ya eso se los dejo a ustedes. Ustedes son mirones profesionales, Oiga, muy buenos investigadores. Oiga, presidente, pero nada más rápidamente, y perdón que le robe el tiempo sobre este tema del INE. ¿Usted se siente o parte de su gobierno se sienten atacados por el órgano o no? ¿O no lo ven ustedes así y simplemente es pues lo que es normal, es la tutela normal que hay previo que a los exista comicios? discrepancia, y siempre lo he dicho, tiene que haber polémica y debate y pluralidad, y
libertades. Prohibido prohibir. La libertad es consustancial a la democracia. Entonces, no se puede limitar la libertad de expresión, de manifestación. Entonces, no debemos de extrañarnos, sentirnos sorprendidos si hay críticas, si hay cuestionamiento. Eso es parte de la democracia. Además, es natural, es lógico. Si las 8 columnas del Universal y del Reforma no estuvieran en ese sentido, me preocuparía. Entonces, ¿por qué? Porque son opositores a nosotros, pero eso es legítimo, totalmente, en una democracia. Pero yo también tengo el derecho, pues, de replicar. Es que antes no se ejercía el derecho de réplica. Acuérdense cómo era. Si mentían, difamaban, calumniaban, con la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna, porque eso es muy propio del AMPA del periodismo, si acaso el afectado podía enviar una carta al periódico que la publicaban, si acaso, a la semana, a los 15 días, en una sección que nadie veía, porque el aviso oportuno del Universal, ese sí se ve, es de lo que más se lee. A veces se lee más el aviso oportuno que lo que escriben los articulistas, pero ese es otro asunto. Por ejemplo, ayer los consejeros del INE en estos foros que están organizando por su tercera década de vida, ayer decían, por ejemplo, en estos foros que usted era populista, lo deslizaba inclusive el propio consejero presidente. Antier también están diciendo que a usted le gusta el presidencialismo, que no le gustan los órganos autónomos como es el INE. ¿Qué responderles? Pues que está bien, es su libertad. Pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. Y a veces digo otras cosas, pero no afecten nada, no más mínimo. Eso de populismo, paternalismo, lo que acuñó Krause, el Mesías tropical y cosas así, ¿no? Pues es propio de la democracia. Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto, ni el Universal, ni el Reforma, otros más, y escritores, articulistas, la mayoría, pues, que es un timbre de orgullo que nos estén cuestionando, porque quiere decir que vamos avanzando, pero no no enojarnos. Les aseguro que estoy acostumbrado a esto y que además no es nada en comparación con lo que nos decían antes. Imagínense la campaña aquella de El peligro para México.
trajeron a un estadounidense, creo que Jesús, ¿cómo se llamaba el publicista estadounidense? No, Solá era el español, pero vino antes un publicista. Morris. Morris es un publicista estadounidense que acuñó la frase de que yo era un peligro para México. Él se la atribuye. Junto con Solá, también un publicista español, lo trajeron para la campaña del 2006. Morris fue luego asesor también publicista de un candidato a la presidencia en Estados Unidos, un republicano que ya falleció, McCain. Y acuñó también en aquel entonces, después del 2006, fue esa elección de McCain contra Obama, y acuñó la misma frase: Obama, un peligro para Estados Unidos. Allá no tuvo mucho efecto y acá tampoco. Sin embargo, acá sí se internalizó, porque en ese entonces los que mandaban en México tenían el control absoluto de los medios, pero completo, sobre todo de la televisión. Entonces, repetían la frase día y noche. Yo recuerdo que cuando iban a echar a andar esta campaña, esta guerra sucia, platiqué con Carlos Monsiváis y me dice: Monsiváis, prepárate, porque se vienen con todo y van a manejar esto, que eres un peligro para México. Me pareció tan absurdo que me reí. Digo, no les va a funcionar. La verdad que al final no les funcionó porque tuvieron que hacer el fraude, pero sí tuvo un efecto por la repetición, porque se repitió muchísimas veces, con la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Si nos regresamos a ese tiempo y vemos cómo era la televisión y la radio, es una cosa impresionante. No solo eso, teníamos un contrato con una televisora y nos los canceló el contrato. Como 15 días alegando de que no le pagábamos por adelantado. En plena campaña, en plena guerra sucia, nosotros sin poder decir nada. O sea, era una guerra despiadada, ¿no? Entonces, indefenso. Por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso ya no lo pueden hacer. Además, ya la gente está mucho más consciente. El pueblo de México está muchísimo, muy consciente. Pero todo eso padecimos. Entonces, ahora que el Universal, que el Reforma, que no quiero yo ofenderlos de ninguna manera, pero ya no tienen
el mismo poder que tenían antes, porque podían cercarnos. Yo hablé siempre del cerco informativo, hasta nos ayudó ese cerco informativo porque después de que nos roban la presidencia en el 2006, nos vamos a recorrer los pueblos y como nos reuníamos con 20 gentes, con 30, con 50, pueblo por pueblo, ellos se olvidaron de nosotros, nos dieron por muertos, políticamente hablando, y no se hablaba de nosotros y nos dejaron. Claro que tenían la información del CISEN, de lo que estábamos haciendo, pero como veían que eran reuniones de 30, de 50, de 100 gentes, municipio por municipio, pueblo por pueblo, construyendo nosotros el movimiento desde abajo, con la gente. Entonces nos ayudó, ¿sí?, ese silencio. No existíamos durante algún tiempo. Entonces son de las cosas, ¿no? Y ahora que se lanzan, pues es normal, es sano además que haya cuestionamientos, que haya crítica. Hay una cosa que es muy importante en las redes: hay ciudadanos profesionales y ciudadanos sin profesión con una inteligencia extraordinaria, gente que defiende, ¿no?, el proyecto de transformación. No los conozco, pero yo les agradezco muchísimo porque son los encargados de replicar. Si no, yo no tendría posibilidad. Bueno, sí tengo aquí en las mañaneras, ¿no?, la posibilidad, pero la verdad es que nos defienden miles de ciudadanos, que les agradezco mucho, jóvenes, mujeres, adultos, obreros, intelectuales, comunicadores, artistas. Por ejemplo, el actor Damián Alcázar, de primera, o sea, sus planteamientos, Epigmenio, y muchos. El otro día hablé de un artista, Bonet, que no sabía yo que era actor de teatro, una filósofa que ayer hizo una conclusión de lo que planteé sobre lo que hablaba de la expresión del lenguaje, que dicen los que se creen mucho que hay que bajarle cuando se escribe para el pueblo, y que yo digo hay que subirle, hay que escribir bien para el pueblo, porque creen, como se decía antes, que hablando físico ya son superiores, ¿no?, con tecnicismos. Entonces no me acuerdo cómo se llama, pero es muy activa y muy inteligente en sus aseveraciones, en sus planteamientos. Entonces todo eso es lo que está sucediendo. Es muy importante lo que está pasando en el país en materia de comunicación. La gente está participando más. Gracias, presidente. Bueno, mañana viernes. ¿Mañana puedo venir otra vez? Sí, con eso. Bueno, gracias.